Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Querido Dios, gracias por su compañía bendita. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Y gracias, Padre eterno, por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos una bendición abundante sobre todos y todas. Y ahora, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y específicamente vamos a trabajar con la palabra Curios, la palabra Señor. Estamos tomando como punto de partida Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, donde se le llama al Señor, se le llama a Jesús Señor. Dice el versículo número 20, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hagamos un breve repaso de lo que vimos en el tema anterior para trabajar con el tema presente. Decíamos en el tema anterior que la palabra Señor, la palabra Curios, significa dueño, significa amo, significa Señor. La idea es una persona que tiene autoridad, alguien a quien se le da autoridad. Curo tiene autoridad, tiene la capacidad de gobernar. Cristo tiene la capacidad y la autoridad de gobernar. Número uno, es el creador de todo. Y número dos, es el redentor. Cristo pagó con su muerte, Cristo pagó en la cruz el precio del pecado. En el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 18, Cristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y entonces sigue diciendo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda potestad. La palabra potestad que aparece ahí es la palabra exusía, que significa toda autoridad, todo derecho, toda soberanía. Jesucristo ganó de vuelta, obtuvo de regreso el derecho de gobernar la tierra que le dieron a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le dio la autoridad de guardar y de labrar la tierra. Dios le dio la autoridad de gobernar la tierra, de administrar la tierra. Ese derecho que Dios le dio, Adán se lo pasó a Satanás. Por eso, cuando Cristo viene a la tierra, habla de Satanás como el príncipe de este mundo, el principal de este mundo. Y por eso Cristo aceptó en el monte de la tentación que Satanás le hiciera las propuestas que le hizo. Si te arrodilla, todos estos reinos me fueron entregados. Es una media verdad. Todos estos reinos los usurpé, engañé a Adán y Eva. Esa es la verdad. Sin embargo, como Adán y Eva se dejaron engañar, como Adán y Eva aceptaron el engaño, como Adán y Eva desobedecieron a Dios, como Adán y Eva cambiaron de maestro, como Adán y Eva recibieron y aceptaron lo que el enemigo decía, pagaron las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero no evita las consecuencias. Así que el primer Adán cayó, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, venció. Cristo venció a Satanás, Cristo venció a los demonios, Cristo venció a los reyes, venció a los príncipes, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a la maldad, Cristo venció al hombre, Cristo venció a todos.
Por eso ahora Cristo es el Señor, el soberano, el que tiene derecho, el dueño, el que tiene la autoridad. Cuando usted dice que es cristiano, usted está diciendo que usted pertenece al que tiene todo derecho, todo poder y toda autoridad, no solo en la tierra, sino también en el cielo. La pregunta es, ¿cómo se explica que usted es propiedad de alguien que le compró con su propia vida, con su sangre? ¿Cómo me explica usted a mí que siendo la Biblia y diciendo la Biblia que Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo es posible que le falten todas las cosas cuando en Cristo Dios le dio todas las cosas? ¿Cómo es posible que esté yendo como le está yendo? ¿Cómo es posible que tenga la vida que tiene cuando Dios es todopoderoso? Jesucristo es todopoderoso. Yo creo que hay que revisar la vida, querido. Hay que revisar la vida, querida. Dios es un Dios de principio. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, la Biblia dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pregúntate, ¿cómo andas tú con los principios de la Biblia? ¿Cómo andas tú con los principios de Dios? ¿Cómo es el Señor tu Señor? ¿Cómo andas con el señorío de Cristo? Porque si Jesús es tu Señor, si vives bajo el señorío de Cristo, entonces tú entiendes y tú comprendes que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entiende entonces, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ya tú estás fuera del plano, si ya tú estás muerto, si el viejo hombre murió y estás viviendo en el hombre nuevo, si eres una persona nacida de nuevo, ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto estrés? ¿No será acaso que tú eres el Señor de tu vida? Porque si tú eres el Señor de tu vida, lamentablemente la Biblia dice que eres un maldito. El libro de Apocalipsis se escribió para darnos esperanza, consolación y seguridad. Nuestra seguridad es Cristo, nuestra garantía es Cristo, nuestro Redentor es Cristo, nuestra razón de ser es Cristo, nuestra meta es Cristo, nuestro blanco es Cristo, nuestro todo es Cristo. Y si eso es verdad, entonces somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Si Cristo es tu Señor, Cristo se ocupará de la vida tuya. Si tú eres tu Señor, tu vida es una tragedia. El Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. El Señor Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice Él? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, descubrimos que el Señor Jesús se aparece 7 veces como el Señor. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio, los Evangelios, encontramos que Jesús mismo asume la posición de Señor. Vamos rapidito a hacer lo siguiente. En el tiempo que tenemos, vamos a leer en los Evangelios cómo el mismo Cristo se presenta como el Señor. Y número 2, vamos entonces a ver cómo el mismo Cristo pone una tesis que demuestra que Él es el Señor. Y número 3, vamos a ver que Señor en Cristo Jesús significa mucho más que simple hecho de tener autoridad, tener derecho de poder gobernar. Es mucho más y mucho más que mucho más de lo más que podamos pensar. Yo digo alabado sea su nombre. Cuando miramos a Cristo, lo vemos todo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo es que el todopoderoso creador, el Señor de los señores, el Rey del universo, el creador del universo, el sustentador, el todo, nace como un bebé en un pesebre? Se llama misterio de la piedad. Y la pregunta es: ¿te ama el Señor? ¿Te ama o no te ama? ¿Te ama o no te ama? A ver, ¿sí o no? ¿Tenemos suficiente evidencia de que el Señor nos ama? ¿Sí o no? Ahora cambio la pregunta: ¿amas tú al Señor? ¿Te estás seguro? Jesús dijo: si me amáis, ¿qué cosa dice? Si me amáis.
Vamos rapidito, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. El método consiste en, número 1, la Biblia, solo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Número 2, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Y número 3, ¿cómo describe, cómo explica, cómo plantea, cómo presenta la Biblia lo que está tratando de decir? Hay 3 palabras interesantes, llévese estas palabras a su casa. Una es noemática, otra es proforística y otra es heurística. Por favor, llévese esas 3 palabras por lo menos para que cuando le pregunte de dónde vienes diga de la iglesia. ¿Y qué aprendiste? Aprendí noemática, aprendí proforística y aprendí heurística. Y cuando le digan, ¿y qué es eso? Usted le dice lo que dice la Biblia, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. ¿Cuál es la primera palabra? No lo agarré, compadre. Noemática, y la segunda palabra, proforística, y la tercera palabra, heurística. Llévese esas 3 palabritas. Y por lo menos diga que estuvo en la iglesia. Siempre llévese algo nuevo de la iglesia para que cuando usted le habla a la gente quieran venir. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Si se le olvida no se preocupe, pero acuérdese de estas 3 cosas. Lo que dice la Biblia, lo que quiere decir y cómo explicar lo que quiere decir. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Bien. San Juan capítulo 13, versículo 13 y 14. Cristo certifica que Él es el Maestro y el Señor. San Juan capítulo 13, versículo 13 y versículo número 14. San Juan capítulo 13, versículo 13, versículo 14. Alguien me preguntó, ¿por qué usted habla tan rápido? Y yo le contesté, porque soy caribeño. Y me dijeron, ¿qué tiene que ver ser caribeño con hablar rápido? Le dije que tenemos la sangre caliente, compadre. Hay lugares en el mundo que todo va como tan lento que uno se desespera. Y es interesante cuando usted tiene un traductor ahí al lado que es lento. Como esos carros viejos se quedan así como que el motor se le va a apagar. Y le digo, ¿usted o se agiliza o lo cambiamos? Sí, porque una lentitud, no, vamos a meterle mano a esto. Y me alegra que estoy hablando entre gente que entiende este lenguaje, porque cuando usted utiliza en aquellos lugares la palabra mojiganga y otro tipo de palabras, se quedan, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y hay personitas por aquí, que no las voy a mirar, que me mandan una notita. Estas son las palabras que quiero que me digan qué significa. Alabado sea Dios. Dios te bendiga. La persona está aquí, sabe quién es. Gracias por la ayuda que nos da y el apoyo que nos están dando. San Juan capítulo 13, versículo 13, versículo 14. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice el versículo 13? Vosotros me llamáis, ¿cómo dice? Me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo que sí, que Él es el Señor? Jesús, dice el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué cosa dice? Debéis, ¿qué cosa? Lavaros los pies los unos, ¿a quiénes? Pregunto, ¿está diciendo Cristo que sí, que Él es el Señor? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. La misma idea se repite en San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45. Cristo habla de que es el Señor y es el corazón de lo que tenemos que estudiar en un momentito. Lo voy a dejar para más tarde. En el libro de San Mateo capítulo 12, versículo 8, Cristo dice que es el Señor. Más adelante, en el libro de San Mateo capítulo 21, versículo 3, Cristo dice que es el Señor. En el capítulo número 7, versículo 21, Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. San Mateo capítulo número 10, versículo 25, Cristo se hace llamar el Señor. San Juan capítulo 15, versículo 20, ¿lo podemos leer? San Juan capítulo 15, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? San Juan capítulo 15, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Adelante. San Juan capítulo 15, versículo 20. ¿Cómo dice la Biblia? Acordaos de qué cosa? De la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor. ¿Qué cosa dice? ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Y quién es el siervo? Es usted. ¿Maltrataron al Señor? ¿Lo maltrataron o no lo maltrataron? Pues si en mí han hecho estas cosas, prepárense que en ustedes van a hacer cosas peores también. Jesús es el Señor. La Biblia sigue diciendo acerca de que Cristo es el Señor. San Marcos capítulo 11, versículo 3, Cristo es el Señor. San Marcos capítulo 5, versículo 19, Cristo es el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 11, dice Cristo el Señor. Y San Lucas capítulo 12, versículo 26, dice Señor. Pregunto, ¿hay suficientes pruebas en la Biblia que demuestran que Cristo mismo se autollamó Señor, sí o no? Sí, por tal razón, cuando Apocalipsis dice, sí ven Señor Jesús, está confirmando lo que ya el mismo Cristo ratificó. ¿Por qué Cristo se llama a sí mismo Señor? ¿Por qué Cristo se llama a sí mismo Curios? Recuerde, dijimos en el tema anterior que la palabra Jehová del hebreo se traduce al griego como Curios. La Septuaginta, o la versión de los 70, y también el Nuevo Testamento escrito en griego, traducen la palabra Jehová en griego como Curios. La palabra Adón, que significa Señor, la traducen en griego Curios. La palabra Adonai como Curios, e inclusive vimos en 1 de Pedro que se traduce la palabra Elohim como Curios en el Nuevo Testamento. En otras palabras, Curios es una palabra interesante en el Nuevo Testamento. Es una palabra clave que significa amo, dueño, señor. Significa alguien que tiene la autoridad para gobernar. Significa alguien investido de autoridad. Y ahora Cristo dice que Él es Curios, que Él es Señor, que Él es el Señor. Y ahora comienza lo bueno. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? La Biblia es hermosa, es maravillosa. La Biblia es tan hermosa y tan maravillosa que uno mientras más la estudia, más la ama. Y a veces el ambiente se llena de la presencia de Dios y el tiempo pasa y uno no se da cuenta. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Cuando usted está bien enamorado, muy enamorado, completamente enamorado, extremadamente enamorado, enamoradísimo y está con la persona que ama, ¿cuenta el tiempo o no cuenta el tiempo? No cuenta. Es hermoso en la madrugada cuando usted se levanta 3, 4 de la mañana para estar en comunión con Dios. El tiempo se lo da y usted no se da cuenta. O cuando usted llega de viaje a su casa y se encuentra con su esposa y su familia. Oh, mi madre, a veces me quedo hasta la 1 y la 2 de la mañana solo hablando. Y me acuerdo cuando la negrita, la más chiquita de la casa, estaba más bebé y no tan bebé, que ella no medía el cansancio que papi trajo, sino que ella medía la ausencia que él había tenido. Y empezamos a hablar, yo sentado en un sillón en la sala y ella sentada en la alfombra en el piso, y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, cosa linda, mamá, y hablar y hablar. Todo el mundo se acostaba y él seguía hablando y hablando. Y la 1 de la mañana y hablando, y la 2 de la mañana, y yo me decía, ay, mi madre, cuando la negra esta se va a callar porque yo tengo un sueño. Cosa linda, mamacita linda. Y se paraba y me decía, vete a acostar que tú tienes sueño. Ni modo. 2 de la mañana. Y al otro día por la mañana, ¿podemos hablar otro rato, papi? Sí, señor, como no venga. Y comenzamos a hablar. ¿Es lindo hablar con quien uno ama o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando el hijo mayor que tenemos en la casa, que no lo voy a mirar porque se va a dar cuenta que estoy hablando de él, yo viajaba, me dice Esther que le daba fiebre. Y le decía, ¿pero qué pasó? Dice, bueno, este muchacho cuando tú te vas, le da fiebre. Compadre, no hay nada más hermoso que amar. Si usted no ama, usted está flojo. Usted tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a usted mismo. La clave de todo es, ¿qué cosa? El amor. No me diga que ama a los demás si usted no se ama a usted mismo. Es una falta de respeto. Amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo. ¿Están listos para que entremos en el tema de hoy? A mí me apasiona el tema que vamos a tocar ahora. Mire Jesucristo. Oiga, hay un libro que se llama San Mateo. ¿Han visto un libro que se llama San Mateo en la Biblia? ¿Lo han visto o no lo han visto? Hicimos ¿cómo se llama esto? Hicimos una serie sobre Mateo. Grabamos 56 sermones del libro de Mateo. Me fascina Mateo. En la página lavozdelconsolador.org
Conociendo al Rey, creo que se llama la serie. Le invito a que vaya a la página, busque esa serie, puede copiar gratis los 56 sermones. Todavía me falta analizar el Sermón del Monte. Hicimos todo el libro, pero dejamos el Sermón del Monte aparte porque quiero hacer una serie especial sobre el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7. Pero el resto del libro ahí está, en esa serie de 56 sermones que usted la puede copiar cuando usted quiera. Lo interesante es que en el Evangelio según San Mateo, usted encuentra que Mateo, número 1, habla del nacimiento de Jesucristo, el comienzo, cómo aparece el ángel, anuncia su nacimiento, número 1. Número 2, habla del ministerio de Jesucristo, todo el desarrollo del ministerio. Y número 3, habla en la parte final del libro de lo que es el sacrificio, la muerte y la resurrección, y cómo se despide de los discípulos, de los apóstoles. Hay una frase clave en el libro de San Mateo que es la frase desde entonces. Desde entonces define cuándo termina una parte y comienza la otra. En el capítulo 4, versículo 17, comienza el ministerio de Jesucristo. Capítulo 16, versículo 20-21, comienza la última parte del libro. Y ahí en el centro está todo el desarrollo. Muy bien. Cuando el Señor Jesús encontraba problemas entre los judíos, se salía corriendo y se iba a las regiones vecinas a predicar el Evangelio a personas que no eran judías. Pero ahora, al final de su ministerio, lo fastidiaron tanto, que en el capítulo 21 comienzan a hacerle preguntas, capítulo 20, capítulo 21, hacerle pregunta y pregunta. Jesucristo las contesta, pero en el capítulo 22 parece que a Cristo se le calentaron las orejas y dijo, espérate, ahora me toca a mí. En el 23 lo llamó hipócritas, lo llamó hijo del diablo. Lea el versículo 15 del capítulo 23 y usted verá. Pero en el 22 me gusta porque Cristo los agarra. ¿Están listos? A ver, ¿están listos o no están listos? Recuerde que estamos tratando a Cristo como Señor. Capítulo 22, versículo 41 al versículo 45. Cristo le hace una pregunta y ellos le contestan. Y el Señor Jesús vuelve y le pregunta y no dicen nada. Los agarró. Recuerden que esto tiene que ver con el tema, Cristo es el Señor. ¿Por qué es tan importante esto de que Cristo es el Señor? Necesitamos, amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos bombardear el cerebro suyo con la palabra de Dios para que a su cerebro se le ocurra, se le antoje, se acepte, bueno, quiero decir una palabra fuerte, le dé la gana de creer que es verdad lo que Dios dice. Solamente la Biblia hace posible que este cerebro tan raro que tenemos crea. La Biblia dice en San Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Es solo la Biblia que hace que tu cerebro crea. Por eso vamos a bombardear tu cerebro con la Biblia, hasta que ese cerebro se despierte y diga, ahora creo, y entonces Dios podrá hacer la maravilla en tu vida. Es imprescindible la fe, creer en Dios antes que Dios pueda actuar. Si no hay fe, Dios no actúa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesaria la fe y la fe viene como consecuencia de recibir la palabra. Por eso estamos estudiando la Biblia. Necesitamos creer que Cristo es el Señor, aceptar que Cristo es el Señor y aceptarlo no solo para los demás, sino aceptarlo para nuestra vida. Cuando tú crees que Cristo es el Señor, cuando aceptas que Cristo es el Señor, cuando le recibes como tu Señor, cuando aceptas el señorío de Cristo, tú te rindes a Cristo. Y entonces Cristo gana el derecho de actuar en tu vida y en favor de tu vida. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? En tu vida no están pasando cosas maravillosas porque te hace falta creerle a Cristo. No solo creer en Cristo, sino creerle a Él, aceptarle como Señor, someterte a Él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, mas ahora vive Cristo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, ¿se sometió Pablo completamente a Cristo, sí o no? Entonces Cristo hizo maravillas con Pablo, porque Pablo quitó todas las cosas que impedían que Cristo se manifestara en su vida. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida. San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Aquí vamos. San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. El Señor Jesús responde todas las preguntas que le hacen y entonces ahora dice, bueno, ahora me toca a mí.
Ahora me toca a mí preguntar. ¿Qué dice el versículo 41? Mateo 22, 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo es como la palabra Mesías en hebreo. La palabra Cristo nos define a Dios que se hizo hombre. Nos define Emanuel. Nos define un ser que viene del cielo y que se hace hombre en la tierra. Cristo habla del Mesías. Por eso, cuando se habla de la palabra cristiano, significa los que son miembros del pueblo del Mesías. ¿Qué significa cristiano? Miembros del pueblo del Mesías. Se espera que los miembros del pueblo del Mesías se parezcan al Mesías, reflejen la imagen del Mesías, reflejen las virtudes del Mesías, reflejen las virtudes de Cristo. ¿Recuerdas en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Cuando el apóstol Pedro dice, nosotros somos, ¿qué cosa dice? Linaje, escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, perfiles, características, imagen, atributos. Se espera que usted y yo reflejemos la belleza y la santidad del carácter de Cristo, porque nosotros somos del pueblo de Cristo. Se espera que nosotros reflejemos a Cristo. Ahora Cristo le dice, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿O es hijo de David? Y entonces ahora viene la pregunta interesante. San Mateo capítulo 22 dice el versículo número 44. Dijo el Señor, versículo número 43. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, ¿qué cosa? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí me detengo. ¿De dónde está leyendo Jesús? ¿Cuál parte de la Biblia está citando Jesús? ¿A qué lugar de la Biblia se está refiriendo Jesús? ¿Dónde David dijo lo que Jesús está diciendo? Salmos capítulo 110, versículo 1. Vamos rapidito. Salmos capítulo 110, versículo 1. Recuerde, estamos interesados en mostrar y demostrar que Jesús es el Señor. Ya Él lo dijo, ya vimos los pasajes en el Nuevo Testamento. Ahora Cristo está presentando una tesis. Salmos 110, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de, ¿qué cosa dice? De tus pies. Aquí dice, Jehová dijo a mi Señor. Cristo dice, el Señor dijo a mi Señor. En hebreo dice, Jehová dijo a Adón. Ahora la palabra Jehová se traduce en griego como Kurios y la palabra Adón, que es Señor en hebreo, se traduce ahora como Kurios también. Entonces en griego dice ahora, Kurios le dijo a Kurios. Mi pregunta, ¿está el Padre comparándose en el mismo nivel que Cristo Jesús, sí o no? Sí. Cuando usted lee el Salmo 2, versículo 1 al 3, descubre que habla de Jehová y de su ungido. Ungido es Mesías en hebreo, que sería Cristo en griego. Está diciendo, Jehová le dijo al Mesías, Jehová le dijo al Cristo, Jehová le dijo a su ungido. Y ahora David nos está diciendo, Jehová le dijo a mi Señor, Jehová le dijo a Adón. Ahora Cristo dice, el Señor le dijo al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que si el Padre es Señor, Cristo también es Señor. Significa que si el trono de Dios es grande, el de Cristo también es grande. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Cristo dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde dice? En su trono. ¿Tiene Cristo un trono, sí o no? ¿Tiene el Padre un trono, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Y si Cristo tiene un trono, y si Cristo es el Señor, y si Cristo es el ungido, y si Cristo es el Mesías, entonces, y si Cristo murió por usted y pagó por su vida con su sangre preciosa, ¿por qué se queja tanto? ¿Es verdad o mentira lo que dice la Biblia? ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o es mentira? Entonces vivamos como que es verdad. Mostrémosle al mundo que es verdad. Un actor de Hollywood decía que los cines están llenos de gente y las iglesias están vacías por un pequeño detalle. Ay, mamacita linda, se lo digo. ¿Lo quieren saber? Vengan mañana se lo digo. Y decía el actor, los cines están llenos porque nosotros los actores presentamos la mentira como si fuera verdad. Pero lamentablemente ustedes los cristianos presentan la verdad como si fuera una mentira. Lo primero es que ustedes no creen ni viven lo que predican. Un actor. ¿Quién dijo eso? Un actor. No se le ocurra decir, no, el pastor Porte dijo, pero fue un actor que dijo eso, yo no soy actor. Ahora, seamos honestos, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Un día hablé con una persona atea, científica, todo lo que usted quiera ponerle, y resumo la historia. Cuando empezó la conversación, me dice, yo soy atea, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo no creo en las religiones, yo no creo en los cristianos, yo no creo en pastores, yo no creo ni en el diablo. Digo, oye, esta sí se puso buena, compadre. Y le digo, pero ¿y entonces? Me dice, pero todos los sábados a las 8 de la mañana oigo el programa suyo hace 2 años. Digo, oh, pero usted es religiosa entonces. Dice, no, yo no soy religiosa. Digo, ¿y cómo se llama eso? ¿Usted está haciendo un culto todos los sábados a las 8 de la mañana? ¿Eso es religión, amiga mía? Ah, sí. Digo, sí. Bueno, pues. Digo, entonces dígame una cosa, mi amiga. ¿Cómo es que usted está yendo a un programa religioso todos los sábados a las 8 de la mañana si usted no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni en la Biblia? ¿Qué le pasa? Dice, yo no creo, pero me llama la atención, ¿cómo es que usted cree? Está convencido, completamente convencido, convertido, sumergido, y usted no tiene cara de estúpido, usted no tiene mente como de que sea un estúpido, pero ¿cómo usted puede estar tan convencido, tan metido, tan encerrado, tan en esa cosa? Y cuando habla uno como así es que yo quiero creer, si no es así yo no quiero creer. Digo, mi negra, esto no fue de la noche a la mañana. Hay que dedicarle tiempo a esto, tiene que sacar tiempo para leer la Biblia, tiene que sacar tiempo para orar, tiene que sacar tiempo para buscar a Dios. Dice, pero si yo no creo en Él, aunque no crea, comience. Se llama praxis. ¿Se llama qué? Praxis. ¿Quieren que le explique lo que es praxis? ¿Lo quieren o no lo quieren? Mañana, tienen que venir mañana. No, yo no bajo todo para hoy, si le doy hoy todo no viene mañana. Yo voy a seguir con mi sermón, ¿le parece? Bien. Entonces, en el libro de San Mateo, capítulo 22, el Señor Jesús emplaza a los escribas y los fariseos, le dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Y dijeron, de David. Y entonces Cristo le dice, ¿cómo que de David? ¿Y por qué dice David en el Salmo 110? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces termina diciendo el Señor Jesús, San Mateo capítulo 22, mire qué cosa linda. Me encanta cuando Cristo habla porque pone a la gente en jaque y lo deja con la boca abierta. Capítulo 22, mire cómo completa Cristo su idea. Versículo número 43. ¿Cómo dice el versículo 43? Capítulo 22, estoy en el versículo 45. Dice Cristo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno. ¿Qué cosa dice? De allí en adelante se callaron la boca y no dijeron nada. Pregunta, ¿está diciendo Cristo, está diciendo Jesús que Él es Señor? ¿Sí o no? ¿Está diciendo Jesús que Él tiene el nivel y la autoridad del Padre? ¿Sí o no? Sí, mi amigo, mi amiga. Si Cristo fue capaz de llegar tan lejos como dar su propia vida por ti, yo te pregunto,
¿Te ama o no te ama? ¿Te ama o no te ama? Si alguien es capaz de morir por ti, significa que tú eres importante para esa persona. Hay gente que se sacrifican. Por ejemplo, hoy vi en la solapa del saco de un amigo que aprecio mucho, las famosas manitas de Durero. ¿Se acuerdan del pintor Durero? Esas manitas que aparecen así. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, no se acuerdan. ¿Han visto esas dos manitas que ponen así que representan la oración? ¿La han visto o no la han visto? Esa manita tiene un significado hermosísimo. Se cuenta, muchos años atrás, que Durero y su amigo, en una época de depresión, en una época de crisis financiera, querían estudiar, pero no podían trabajar y estudiar. Así que un buen día se pusieron de acuerdo. Durero quería estudiar pintura, quería ser un pintor, y el amigo quería hacer otra cosa. Un día se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión. Bueno, vamos a hacer una cosa. Uno de nosotros se va a estudiar y el otro va a trabajar para que el otro pueda estudiar. Y le va a pagar la escuela y le va a mandar el dinero. Cuando tú termine, el que termine, entonces viene y trabaja y el otro vaya a estudiar. El amigo le tocó quedarse para trabajar y que Durero fuera a estudiar. Pero se fue a trabajar a las minas de carbón. Los años pasaban y el amigo trabajaba y le mandaba el dinero a Durero. Trabajaba y le mandaba el dinero a Durero. Hasta que Durero se graduó. Después que se graduó, Durero vino a darle la sorpresa. Un pintor famoso. Ahora, la idea era, ahora tú te vas a estudiar y yo te pago todo. Yo te cubro todo. Y llegó a las barracas, a las tiendas donde estaba la mina de carbón. Cuenta el amigo que preguntando, llegó hasta la cabaña, la tienda aquella donde estaba su amigo. Y cuando se aproximó, ya era el anochecer. El tipo había encendido la lámpara para iluminarse en la noche. Durero llegó y se quedó mirando desde la puerta de aquella tienda de campaña. Miró hacia adentro y justamente cuando llegó encontró al amigo arrodillado con las manos así. Y la lámpara estaba de este lado, la luz golpeaba la mano y las manos se proyectaban en la pared de la tienda. Y Durero se quedó allí mirando a su amigo arrodillado, la lámpara y la pared de la tienda donde las manos, la sombra de las manos se proyectaban. Y se le comenzó a llorar. Y cuando el amigo terminó de orar, lo miró, se miraron, se levantaron, se abrazaron y Durero decía entre sollozos: ya terminé, ahora soy un pintor famoso, ahora te toca ir a ti, yo te pago todo, yo te cubro todo, yo hago todo. El amigo se sonreía y se sonreía y entonces le enseñó las manos y le mostró la vida. Trabajar en las minas de carbón no era nada fácil. Estaba cansado, estaba muy cansado, las manos llenas de callos. Se sonreía y le decía: no, es suficiente con lo que tú hiciste. Durero pintó un cuadro en honor a su amigo y esas manitas le han dado la vuelta al mundo entero. ¿Le llaman las manos de quién? De Durero. En realidad no son las manos de Durero, son las manos del amigo, pero le llaman las manos de Durero porque las pintó. Mi pregunta: ¿te gustaría que Cristo te pinte? A ver, ¿sí o no? Y que tu figura le dé la vuelta al mundo entero. A ver, ¿quiere o no quiere? Ponte en pie conmigo si quieres que Cristo sea tu Señor y haga de tu vida una fuente de bien y de bendición para el mundo entero. Ponte en pie conmigo. A mí me gusta Cristo porque Cristo anda buscando las cosas que no. Ay, ¿cómo digo esto? Las cosas, a ver. Cristo anda buscando gente que sean, Cristo anda buscando personas que tengan. Mejor vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 1. ¿A quién anda buscando Cristo? Acuérdese, por favor, que en esta semana vamos a ver a Cristo como el Señor. ¿Señor de quién? Señor de todo, del universo entero porque lo creó. Señor de esta tierra porque la compró con su sangre de vuelta. Señor de tu vida si tú se lo permites. Ahora, ¿a quién anda buscando Cristo? ¿A quién necesita Cristo? ¿A quién quiere Cristo? Si tú caes en esta lista, bienaventurado eres y bienvenido entonces. Estamos en el mismo equipo. 1 Corintios capítulo 1, versículo número 26. ¿Cómo dice el versículo 26? Dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación
que no sois muchos, ¿qué cosa dice Pablo? Sabios, según la carne, ni muchos, ¿qué dice ahora? Poderosos, ni muchos, ¿qué dice ahora? Nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y yo pregunto, ¿es Jesús el Señor que puede hacer esto, sí o no? A ver, ¿sí o no? Lo más despreciable de este mundo, el Señor lo escoge, lo cambia y lo transforma y lo convierte en algo glorioso. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Santiago? Inclusive a Juan y Santiago Cristo le puso un título, le llamó hijos del diablo, compadre. Boanerges. ¿Lo transformó Cristo? Lo transformó. ¿Cambió Cristo a Santiago? Lo cambió. ¿Cambió a Juan? Lo cambió. ¿Cambió a Pedro? Lo cambió. Y a cada uno de los apóstoles los cambió. Personas de la gente, de la tierra, personas del pueblo, gente que ni siquiera eran discípulos de los rabinos. Jesús los escogió para hacerlos apóstoles. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y te quiere escoger a ti también. Mi pregunta en esta hora para ti, querido, querida: ¿acepta que Cristo te escoge? ¿Hay en la sala aquí con nosotros hoy alguna persona que en el pasado caminó con el Señor Jesús y por alguna razón se alejó y se retiró y sabe que está viviendo lejos de Dios y sabe que se alejó del Señor? ¿Hay alguna persona aquí? ¿Puede levantar la mano, por favor? Personas que saben que una vez caminaron con Dios y que se han alejado de Él. Levante la mano sin miedo. ¿Usted sabe que está lejos del Señor? ¿Que usted se retiró de Dios? ¿O todos somos aquí personas que estamos caminando derecho con Dios? Alabado sea el nombre del Señor. No veo ninguna mano levantada todavía. ¿Es usted un cristiano que sabe que ha caminado lejos de Dios? ¿Que no ha caminado cerca del Señor? ¿Que su vida no ha sido lo que Dios quiere? Alabado sea Dios, yo estoy feliz. Oiga que estoy feliz. ¿Es usted esa persona, amigo, amiga, que me está siguiendo en cualquier lugar del mundo? ¿O me está siguiendo a través de la radio? ¿Sabe usted que una vez caminó con Dios y por alguna razón se separó de Dios y tiene que volver a caminar con Él? ¿Está usted decidido, decidida a permitirle a Cristo como Señor de su vida que tome el control de la vida suya para guiarle y dirigirle otra vez? ¿Está usted de acuerdo con eso? Bien, ahora voy con ustedes otra vez. ¿Reconoce usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que necesita darle el derecho y la autoridad a Cristo para que Él sea el Señor de la vida suya? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? ¿Cuántos reconoce que necesitan reafirmar, rehacer otra vez esa relación con Cristo para que Él sea su dueño y Señor de su vida? Levante la mano conmigo, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Ahora viene mi pregunta. ¿Hay entre nosotros alguna persona que, entendiendo el tiempo en que vivimos, sabe que tiene que prepararse para recibir a Cristo en las nubes de los cielos y tiene que estudiar la Biblia para vivir y caminar conforme a los principios de la palabra de Dios? ¿Hay alguna persona así que sabe que tiene que hacer eso? Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia nos enseña que Cristo es el Señor. La pregunta ¿es Cristo el Señor de mi vida? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Le ha permitido tú que Él venga para señorear en ti? En la época del apóstol Pablo y en la época en el Antiguo Testamento, las familias tenían esclavos. Los esclavos se compraban. Y también recientemente, en lo que se conoce como la famosa guerra de secesión de este país, hubo una guerra grandísima por unos problemas de esclavos.
Hay una historia que para mí ha significado mucho por muchos años y es la historia del negro José. ¿Cómo se llama la historia? La historia del negro José. La historia cuenta que a este negro José lo estaban vendiendo en un puesto de esclavos en este país. Un personaje llegó al lugar donde se estaban vendiendo los esclavos y empezó a mirar todos los que estaban en venta. Al fondo había una estaca, un palo, y de él habían amarrado con cadenas a un alto y fuerte moreno que se llamaba José. Cuando el hombre se acercó, el negro levantó las manos con las cadenas y gritaba y decía: a mí no me compre, yo no voy a trabajar, usted me va a matar, pero a mí nadie me va a hacer trabajar. El Señor siguió mirándolo y José seguía contando y cantando su historia. El dueño de los esclavos se acercó y habló con aquel caballero que había venido en un carruaje pequeño tirado por un caballo con asiento para dos y le preguntó: ¿usted está interesado en este esclavo? Mire que es fuerte, mire que es alto, mire que es vigoroso, mire qué dentadura tiene sana, mire qué robusto es. Y empezó a maltratar a José. El Señor le preguntó: ¿cuánto cuesta? Y el caballero que vendía le dijo: es caro porque es fuerte y sabe leer y escribir. Y el hombre le preguntó: ¿cuánto cuesta? Y entonces el caballero le dijo: cuesta tanto, una suma muy alta. El hombre sacó su billetera y empezó a contar el dinero. Lo envolvió y se lo entregó. Aquí tiene. Le pagó a aquel hombre en efectivo. El hombre empezó a decir, el vendedor: ya se lo vendí, es compromiso suyo, es propiedad suya. Y empezó a quitarle las cadenas. Con mucho cuidado, cuando quitó la última cadena del cuello, el hombre tenía un revólver en la mano y le dijo: el esclavo es suyo. Aquel caballero dio la vuelta, se montó en el carruaje y le dijo: José, ven, sube. José caminó hasta el carruaje, subió y se sentó y empezó a cantar otra vez la canción. Desde el lugar donde fue comprado hasta la quinta, la villa, la casa donde vivía este señor, todo el camino le decía: a usted lo engañaron, a mí nadie me va a hacer trabajar, yo no voy a trabajar, usted me va a matar, pero yo no voy a trabajar, yo no voy a dejar que nadie absolutamente me haga trabajar. Yo soy señor de mi propia vida, nadie será señor de la vida mía, se acabó, yo no quiero un amo en mi vida, prefiero la muerte. Llegaron a la casa. El caballero se detuvo, vinieron unos jovencitos, tomaron la rienda del caballo, se desmontó el caballero, se desmontó José, se llevaron el carruaje y aquel caballero le dijo: José, ven conmigo. Atravesaron un prado hermosísimo, cruzaron un lugar, cruzaron un puente de madera, que por debajo iba un arroyuelo, y llegaron a una colina preciosa donde había una cabaña de troncos grande y preciosa. Entraron, estaba todo amueblada, y en una mesita a la derecha, delante de un espejo, había una lámpara y ahí había un pergamino grande. Y entonces aquel caballero le dijo a José: mira, José, yo te compré para darte la libertad. Este pergamino dice que el que lo firma es un esclavo libre, y juntamente con la libertad te estoy regalando esta cabaña y te estoy regalando todos los acres que hay alrededor. Si firma ese documento, eres un hombre libre. Y no solo un hombre libre, sino un hombre rico, eres dueño de toda esta parte de la finca. José tomó el documento y lo leyó. Y cuando terminó de leerlo, vio que efectivamente eso decía. Y estaba ya firmado por aquel caballero que certificaba lo que decía el documento. José lo firmó. Y cuando terminó le dijo: ya yo lo firmé, yo soy un hombre libre, yo puedo ir donde yo quiera, yo soy el dueño de la cabaña, soy el propietario. Y el Señor sonriente le decía: sí, José, eres un hombre libre, eres el Señor de tu vida, puedes ir a donde tú quieras. José comenzó a llorar, se arrodilló, miró al caballero y le dijo: amo, ¿qué quieres que haga? Le hago una pregunta: ¿era José libre o esclavo? ¿Están pensando? ¿Era libre o esclavo? ¿Era José libre o esclavo? Él dijo: amo.
¿qué quieres que haga? La palabra curios significa dueño, significa amo, significa Señor. Este hombre compró a José. Este hombre le dio la libertad. Este hombre le dio una casa. Este hombre le dio una propiedad. Este hombre le dio sentido a su vida. Ahora José le dice, amo. Mi pregunta, ¿José era libre o era esclavo? Pónganse de acuerdo. ¿Libre o esclavo? Jesucristo nos compró con su propia sangre. Jesucristo prepara una casa, una morada en el reino del cielo para que vivamos por la eternidad. Jesucristo manifiesta su poder en esta tierra para beneficio nuestro. Jesucristo nos dio el Espíritu Santo. Jesucristo envía a los ángeles que nos protejan. Y todavía nos resistimos a rendirnos a Cristo y decir, amo, ¿qué quieres que haga? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si usted no es esclavo de Jesucristo, es esclavo del diablo, compadre. Cristo dijo, el que no es conmigo contra mí es. Punto y se acabó. El único que te deja libre para darte libertad es Cristo. Él dice, y si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. Me gusta Jesucristo porque cuando me libertó me dice, mi negro, te puedes ir cuando te dé la gana, ¿sí o no? ¿Se fue el hijo pródigo o no se fue? A ver, ¿se fue o no se fue? Se fue. Satanás no es así. Satanás te agarra y te reagarra y te recontragarra y te amarra y te aprieta. Tiene que venir Jesucristo a vencerlo para darte la libertad. Mi pregunta, ¿de quién quieres ser esclavo? ¿De Jesucristo o del enemigo? Y me gusta ser caliente. Aquí va mi última pregunta con la que voy a terminar. Amigo, amiga, ¿se atreve usted hoy a tomar la decisión de entregarse a Cristo para que Él sea el amo de su vida? Levante la mano conmigo. Recuerde que dije amigo o amiga. Si usted sabe que es un cristiano flojo, que no ha caminado como Dios manda, le recomiendo esta noche que arregle sus cosas con el Señor Jesús. Si usted es una persona que sabe que tiene que entregarse a Cristo Jesús, que tiene que rendirse a Él y arreglar su vida para que pronto pongan su nombre en el libro de la vida, entonces le invito a tomar una decisión. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. ¿Está usted decidido o decidida a entregarse a Cristo Jesús para que Él sea el amo de su vida? ¿Está usted decidido o decidida a prepararse para cuando Cristo venga a tener derecho de entrada en el reino de los cielos? Si usted dice sí, amigo, amiga, hermano, hermana, levante la mano conmigo. Bien, ahora viene la parte más interesante. Escuchen el llamado que voy a hacer ahora. Y para que no digan que no se lo advertí, se lo voy a decir. Aquí hay una cámara y allá hay otra cámara. Si usted pasa al frente, lo van a ver. De espalda, pero lo van a ver. Jesús dijo en San Marcos capítulo 8, versículo 38, el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Así que ahora viene, amigo, amiga, venga conmigo, salga del montón, desafíe estas cámaras a todo el mundo y venga aquí al frente conmigo, dígale a Jesús, pues yo tomo la decisión de entregarme a usted, lo reconozco como mi Señor y mi dueño. No me importa lo que la gente diga, yo me entrego a usted. Atrévase, sálgase del montón y venga aquí al frente conmigo. Venga aquí al frente, sálgase del montón. Sálgase del montón y venga aquí al frente conmigo. Si usted es un amigo o una amiga y una persona que sabe que necesita hacer esta decisión, venga al frente conmigo. Desafía la curiosidad, desafíe las cámaras, desafíe lo que sea. Alabado sea el nombre de Dios. El mundo está como está porque la gente no ve a Cristo en nosotros. Si la gente viera más claramente a Cristo en nosotros, la gente se entregaría al Señor. Somos buenos para hablar, buenos para decir cosas, bueno, no. Cristo quiere hacer un trabajo especial en la vida tuya. Cristo quiere cambiar la vida tuya. Cristo quiere transformarte a ti.
y entonces a través de ti, con el poder del Espíritu Santo, reflejar su propia vida en ti para que los demás le crean a Él. En el libro de San Juan capítulo número 1 dice que Juan vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. La gente oyó a Juan el Bautista y creyó en Cristo Jesús, creyó en el mensaje de Juan, porque veían reflejado en Juan la luz que es Cristo Jesús. Si en esta semana, amigo, amiga, hermano, hermana, usted toma la decisión de decirle sí a Cristo, de decir como José, amo, ¿qué quieres que haga? De rendirte a Cristo por amor, rendirte a Cristo por respeto, rendirte a Cristo porque Cristo te amó primero, entonces la gente que te conozca dirá, este es un verdadero cristiano, esta es una verdadera persona que pertenece al pueblo de Cristo, al pueblo del Mesías, este es un verdadero hijo de Dios, esta es una verdadera hija de Dios, y tu testimonio será tan poderoso que hará que otros también se entreguen a Cristo Jesús. Sí, el endemoniado gadareno vino corriendo y se tiró a los pies de Cristo Jesús, aceptó el llamado del Espíritu para venir a Cristo. Sí, el leproso hizo lo mismo. Sí, Zaqueo hizo lo mismo. Sí, el ladrón en la cruz hizo lo mismo. No importa cuán bajo tú hayas caído o cuán lejos te hayas ido, no importa cuál haya sido tu vida, Cristo sigue siendo el Señor y quiere ser el Señor de tu vida. Si tú estás aquí, deja la multitud que está aquí y ven al frente. Sal del lugar donde estás y ven y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconoce a Cristo como el Señor de tu vida. No hable de arreglarte, de cambiar. No. Ven como tú estás, tal como soy de pecador. Ven a Cristo como tú estás. No arregles nada. Ven como tú estás. Deja que Cristo sea Cristo. Cuando aquel endemoniado gadareno abrió la boca para pedir auxilio a Cristo, quienes hablaron fueron los demonios. Y el Señor Jesús le contestó a los demonios y le autorizó a los demonios que se salieran de aquel hombre. Lindo es que qué cosa linda, cuando el hombre está sano y cuando Cristo le pone ropa y cuando ya todo está tranquilo y los discípulos regresan de la carrera que hicieron porque le tuvieron miedo al demonio, Cristo, el Señor le dice, Señor, déjame que te siga donde quiera que tú vayas. Que dice, no, ve a tu casa y a tu familia y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Recuerdan la samaritana? La samaritana aceptó a Cristo como su Señor y fue a Samaria y contó lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Estás tú dispuesto esta semana a contar lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Me faltas tú? Sí, contigo estoy hablando. Sal tú también del montón y ven al frente. Dile al universo que hoy reconoces a Cristo como el Señor de tu vida. Dile al universo que hoy acepta que Cristo, a través del Espíritu y su espada, rompan la cadena de tu vida. Esta es una semana de victoria, una semana para la gloria de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, entreguemos todo en las manos del Señor. Digamos sí a Jesús, porque si nosotros pertenecemos al señorío de Cristo, no hay nada ni nadie que nos pueda tocar. ¿Aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Aceptas a Cristo como el Señor de tu vida? ¿Decide entregar tu vida en las manos de Cristo? Querido Padre Celestial, oramos, Señor, no solamente por los que están aquí presentes, oramos también por los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra a través de la radio, la internet y la televisión. El Señor Jesús demostró que Él es el Señor. Jehová dijo a mi Señor, y Cristo nos dice, yo soy ese Señor, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Padre amado, cuando Cristo habló con la samaritana, ella le dijo, sabemos que ha de venir el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas, y Cristo le contestó, yo soy el que habla contigo. Hoy, Señor, estas personas y los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet, Señor, hoy ellos han decidido aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Por eso le ruego como ministro del Evangelio, Padre amado, que el Santo Espíritu venga a sus vidas y a partir de hoy caminen de la mano con Jesús, guiados y guiadas con el poder y la gracia del Espíritu Santo.
Que el Santo Espíritu le transforme de gloria en gloria. Que sus vidas reflejen la belleza y la santidad de Jesús. Y muy pronto, Señor, sus nombres sean registrados en el libro de la vida de aquellos y aquellas que necesitan ser bautizados y bautizadas. Déjenos ver su gloria en esta semana, Señor. Le reconocemos como nuestro dueño, como nuestro Señor, como nuestro amo, y le entregamos toda nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Dios, haga en nosotros su voluntad. Usted es el Dios Todopoderoso. Usted puede vencer las tormentas, Señor, la enfermedad, los demonios, la muerte. Usted conoce nuestra vida, Dios. Usted sabe por lo que estamos pasando. Usted conoce esos hogares y esas familias, Señor, las situaciones y las circunstancias que están atravesando. Usted sabe, Padre amado, las cosas que están pasando. Y esta persona que han pasado al frente, usted sabe lo que algunos de ellos están viviendo. Ruego hoy, Padre Celestial, que usted descienda en la persona de su Espíritu y more en la vida de estas personas y rompa toda cadena y le dé libertad completa en Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.